¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Libero. Muy buenas, Concha, ¿qué tal? Pues aquí estupendamente, muy bien. Hoy, Encantada de recibir al personal que tenemos hoy aquí hoy con nosotros. otro programa diferente. Esta temporada Sí, nos estamos saltando, nos sí. estamos dejando a nuestros colaboradores, los estamos dejando sin entrar. Cada día estamos haciendo una cosa diferente. Y el otro día te Sí. echamos de menos también en Úbeda. Es cierto, a mí, hombre, Hicimos el pero podcast de Libero, pero en otro museo. En Úbeda, y me hubiera encantado estar. Fíjate. Pero no se puede estar en dos sitios a la vez, es No muy se puede, difícil. es cierto. Concha, todo el mundo sabe que solo puede estar en el Libero. Totalmente, y en Puente Tabla. Y en Fuente Tabla, es verdad. Y tenemos esta mañana, esta tarde, esta noche, no lo sabemos. No sabemos en qué momento del día estamos, porque además el Museo Ibero lo bueno que tiene es que ventanas no tiene muchas. No podemos permitir que entre la luz. Exactamente. Todo oscuridad. Así que, ¿a quién tenemos en esta ocasión? Pues tenemos nada más y nada menos que a parte integrante de la asociación Hilos para Educar. Y tenemos con nosotras esta tarde, esta noche, esta mañana, a Gracia, a Carmen y a Ana Belén. Muy buena, bienvenida. Buenas tardes, o noche, Hola. o día. Hola, ¿qué hay? Es difícil, mantener la tensión, ¿eh? Es complicado, sí. Lo bueno que además tampoco decimos nunca cuándo se graba, si estamos en verano, en invierno. Le hemos dicho una con chaqueta, otra con manga corta. Sí, así. yo voy en tirante O debajo. sea que cada una locura. Bueno, Hilos para Educar. Carmen, voy a empezar contigo, que además eres la presidenta. Cuéntanos, así, para empezar, ¿qué es Hilos para Educar? Bueno, pues Hilos para Educar es una asociación, de hecho el nombre completo es Asociación para la Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje, Hilos para Educar. Pues es una asociación volcada con la infancia, que acoge a todos los perfiles de personas que trabajamos con la infancia o que estamos en contacto con la infancia. Es decir, pues estamos, por supuesto, docentes de todas las etapas educativas. Hay psicólogos, por supuestísimo, que están las familias y estáis vosotros como parte del Museo Ibero, porque además somos una asociación que estamos muy vinculadas al trabajo del patrimonio, trabajo con el patrimonio, desde la mirada de la infancia, intentando que los niños y las niñas desde las edades más tempranas comiencen a apropiarse de ese patrimonio y empiecen a intervenir en su ciudad pues como ciudadanos y ciudadanas, que es lo que son desde que nacen. Porque lleváis nada más y nada menos, hacéis 10 años. 10 años. Habéis cumplido 10 añitos. Sí. Ya estáis en segundo. Nos vamos haciendo mayores. Y bueno, ¿cómo empieza esto a gestarse? ¿Cuáles son los orígenes de Hilos para Educar? Porque me consta que vosotras habéis trabajado, por ejemplo, con el museo y con otros museos desde mucho antes, y esta idea ya rondaría en vuestra cabeza, ¿no, Belén, por ejemplo? Pues mira, realmente esta idea no rondaba en nuestras cabezas. Fíjate. Nosotras nos reuníamos de manera informal, nuestra mesa camilla siempre ha estado abierta y dispuesta para todo aquel docente pues, que quisiera acercarse a trabajar con nosotras. Pero sí es verdad que hubo un punto de inflexión en una promoción de alumnado cuyas familias pues, dijeron que era necesario perpetuar esto y que no se quedase solamente en la etapa de infantil y de los 3 años vividos, sino que querían más. Entonces ellos fueron los que nos animaron a asociarnos. Pues eso, hablo de ellos porque fue un padre y una madre y estuvieron ahí en primera línea desde el principio. De hecho siguen estando aquí a pesar de que los peques han crecido y ya son adolescentes y demás. Y al principio pues realmente, además de, como ha dicho Carmen, de ser muchos docentes de distintas etapas educativas, pues sí que había un número más numeroso de familias. De familias implicadas, pues eso, que habían vivido lo que sería el trabajo por proyectos en su carne, ¿no? Con su hijo y con su hija, y querían seguir. Querían continuar, viendo que al llegar a primaria pues esa magia se iba a esfumar un poquito. Nosotros queríamos invitaros al podcast de Libero porque nos parecía muy interesante. Ha habido gente que nos pregunta, bueno, porque claro, ofrecemos recursos, queremos ofrecer recursos educativos y muchas veces nos dicen, pero es que esos recursos
o es que esas cosas que vosotros proponéis, a lo mejor es que no se pueden llevar al aula. Y yo siempre pienso en las maestras de infantil. Digo, pues habría que preguntarles a ellas y ver algunos de esos proyectos. Entonces, esta gente de Hilos para Educar, que además que están muy locas. Sí. Porque cualquier cosa que tú les vayas... Tú lo sabes, Concha, que aquí hemos tenido Sí. de todo. Sí, Hemos sí. mezclado arte contemporáneo, hemos hecho un poquito de todo. Y entonces queríamos escucharlo de vuestra boca, que la gente que nos escucha, que nos ve, pues que también sepa que es posible hacer, por ejemplo, arte contemporáneo en un museo como el Museo Ibero. ¿Qué nos dices? Gracias. Pues que se pueden hacer no solo arte contemporáneo, es que hemos hecho con intercambios con alumnado de secundaria, donde también han creado sus propios cuentos, hemos trabajado la literatura, hemos trabajado la danza, la música, las costumbres, hemos trabajado tantas cosas a través de lo que nos puede ofrecer el Museo Ibero o en nuestro patrimonio, que las trabas no las ponemos nosotros, solo hay que tener esa mirada de saber que se puede y adaptarte al nivel educativo de tus niños y de tus niñas y crearle esa emoción que primero tienes que vivirla tú y cuando tú la sientes eres capaz de transmitirla y cualquier cosa que te propongas luego en el aula sale adelante porque eres tú quien te lo estás creyendo. Y si nosotros desde la educación infantil conseguimos realizar esos proyectos con éxito porque es verdad que el alumnado se implica y además les deja huella, si nosotros lo conseguimos, que tienen unas competencias que son pues, su nivel de educación infantil y con esa mirada de pequeña, ¿cómo no lo van a poder hacer en primaria o en secundaria o en cualquier otra etapa educativa? Solo tienen que ponerse mano a la obra. Y si necesitaran algo de Hilos para Educar, siempre estamos abiertas. Desde nuestros inicios, como decía Ana Belén, que nos reuníamos en la casa de una o de otra, en la que primero pudiéramos vernos, con esa ilusión, compartiendo cada una de las miradas que teníamos y construyendo juntas, porque sabemos que cada una de nosotras tenemos una competencia Una fortaleza. más fuerte que otras, ¿no? Y eso une, construye y consigue los proyectos que nosotros llevamos adelante. Claro, porque, a ver, aquí tenemos que empezar a ir hilvanando estos hilos para educar. Vosotras empezáis un grupo de amigas, que a su vez Sí. sois maestras, Sí. ¿no? Sí. Y a partir de ahí es cuando abrís a todo el mundo Claro. la posibilidad de unirse a vuestra forma de entender la educación. Claro, porque es lo que antes os ha comentado Ana Belén. Estas familias que de pronto se plantearon y dijeron, claro, porque ellas vivieron en primera persona cómo de pronto las relaciones con su hijo y con su hija en casa o los fines de semana comenzaban a cambiar, porque de pronto ya no era jugar a cualquier cosa o salir de paseo sin ton ni son. De pronto ya tenían un porqué y un para qué hacer determinadas cosas. Entonces como que de pronto esas relaciones se enriquecieron y se enriquecieron de una forma distinta y empezaron a conocer a su hijo desde la perspectiva de cómo eran capaces de aprender, ¿no? Entonces, lo que ellos pretendían, lo que estas familias de alguna forma reivindicaban, era hacer extensivo esta forma de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y fueron ellos quienes nos alentaron a constituirnos como asociación, pero que efectivamente empezábamos todos los meses de septiembre, nos juntábamos en la casa de Blanca y nos dedicábamos a ver, primero nos emparejábamos a ver los niveles que teníamos cada una y empezábamos a organizarnos. Y una cosa importante, es verdad que estamos muy locas. Es verdad que siempre pensamos y tenemos unas expectativas muy altas de todo aquello que podemos conseguir, ¿vale? Luego llegamos hasta donde podemos llegar, hasta donde las capacidades de nuestros niños y nuestras niñas nos dejan. Pero es verdad que esa locura está contenida dentro de la ciencia. O sea, no damos puntadas sin hilo. Todo lo que hacemos tiene su argumento, tanto normativos como científicos. Por eso también forma parte de Hilos para Educar la universidad y por eso abordamos proyectos de investigación y proyectos de colaboración con la UJA. A eso iremos ahora después. Vale. Concha, yo te quería preguntar a ti. ¿A mí? Sí, porque tú has vivido de primera mano, no solo aquí en el Museo Ibero, sino también en anteriores etapas, la parte educativa y tú has vivido todos estos proyectos. ¿Recuerdas alguno de los proyectos que se han hecho aquí en el museo que te llamara la atención? Que tú dijeras, madre mía, la que has liado.
Bueno, yo he visto el trabajo que se ha realizado sobre todo con los niños de preescolar. Con esas primeras etapas me ha sorprendido muchísimo la cantidad de información que podían recibir esos críos, esas crías, a partir de las actividades que vosotros organizabais. Resulta bastante complicado entender cómo el museo se enfrenta hacia la infancia. De hecho, es un público muy complicado en los museos porque no están normalmente orientados hacia ese público. Y sin embargo, con las actividades que llevabais vosotros a cabo con esos niños y esas niñas aquí en el museo, lo que veíamos es que después había una respuesta por parte de las familias que venían porque estaban incentivados por los propios niños y niñas que habían participado. Para nosotros eso es una sorpresa maravillosa, verdaderamente, porque nos ayuda a pensar que el museo tiene que estar mucho mejor planificado para esos grupos de edad de lo que realmente está. Entonces, esos proyectos en los que realizabais aquí danza, realizabais rituales, realizabais música, con niños y niñas que acababan conociendo la cultura ibérica para las etapas en las que estábamos trasladando, mejor que sus propias familias, pues para mí es una visión fantástica de cómo se puede enseñar el patrimonio, a través de unas actividades de una forma tan directa, más que el sistema tradicional de aprendizaje. Para mí un reto importante es conseguir que los museos puedan responder a esas dinámicas y facilitar que después, cuando esos niños o esas niñas vuelvan con su familia, puedan tener también una respuesta y que puedan ver lo que ellos han aprendido, y facilitarles el recorrido del museo, conociendo también esa cultura de una forma más clara para esos grupos de edad. Pero claro que recuerdo todos esos proyectos que han venido realizando y que eso era una gloria verlo. Trabajar aquí en el museo y ver cómo entendían que era un esboto, cómo entendían que era Betatum, y cómo después recuerdan esos nombres incluso, a lo largo del tiempo. O con Sosimilos, cómo conocían, que ahora ven a Sosimilos por cualquier sitio y los reconocen inmediatamente. Pues sí que es para mí es una satisfacción como responsable de un museo ver que esa respuesta se puede dar. Eso quería preguntaros, ¿tenéis alguna manera de ver si todas esas alumnas y alumnos que han estado en infantil desde los 3 hasta los 5 años con vosotras, luego después recuerdan de alguna manera alguno de estos proyectos? Mira, yo, por ejemplo, lo he vivido en primera persona con mi hijo pequeño. Mi hijo pequeño tuvo la suerte, porque para mí fue una suerte, de pasar un año, el año de 5 años, en el aula de Blanca. Y yo recuerdo que fue un... O sea, el otro día, por ejemplo, le decía a mi marido, recuerdo la imagen del primer proyecto en el que participó, que tenían que llevar un mosaico a Itálica, porque Marcelo se lo había encargado. Y tengo la imagen de una foto donde están saliendo del cole con el mosaico en la mano, pues el mosaico es súper grande, ¿no? Y unas caras de felicidad que dice, es increíble, ¿no? Claro, pasa el tiempo y las distintas etapas educativas van machacando eso, pero el pozo está ahí, porque muchas veces le dices, ¿te acuerdas de...? Y a lo mejor recuerda algo, y sí que se acuerda, sí que lo tiene ahí, y sí que tiene esa sensibilidad, a pesar de estar en la adolescencia, donde, bueno, pues eso, no queremos ya pisar un museo casi, ¿no? Porque ¿para qué? Si es que ya soy mayor. Claro. Pero sí que tiene ese pozo ahí de recuerdo. Y es verdad, hombre, que como todo, ¿no? Pasa el tiempo y se olvida, pero le muestra una foto y de repente se acuerda. Y sí, hay un cambio diferente, hay una diferencia. ¿Qué opináis vosotras? Yo estoy de acuerdo con Ana Belén, porque es verdad que los niños y las niñas, cuando yo soy la responsable de la biblioteca del centro, y cuando vienen a sacar los libros que ya están en primaria, sí que de vez en cuando como que echan de menos y te cuentan cosas que hay de proyectos que has vivido con ellos, y se le ve con una ilusión de verte por lo que hemos compartido juntos. Y me acuerdo de una vez cuando hicimos, no sé si os acordáis de la espiral que hicimos con los nombres íberos. Sí. Ahora hablaremos de ella. Sí. Pues al año siguiente hubo un concurso de cómo quieres que sea tu parque, y en ese parque estaba la espiral. O sea, sí que le había dejado huella. Para ellos era importante eso que habían estado viviendo. Qué bonito. Como un ejemplo así, pero sí se les nota. Yo creo que ese tipo de proyectos puede, evidentemente, con el tiempo, como tú bien decías, las cosas se olvidan, se aprenden otras cosas, pero ese pozo queda. Y yo creo que como
por parte de los museos, como conservadora de patrimonio, al fin y al cabo, lo que sí espero y que creo que se ha conseguido con esta forma de trabajar es que al menos haya un respeto por ese patrimonio. El patrimonio siempre es un factor que está en peligro constantemente por 1000 factores, desde la construcción, el expolio, 1000 factores están afectando constantemente el patrimonio. Pero yo creo que con ese grupo, con esa gente que ha trabajado en esta línea, algo le ha quedado como para que puedan entender que el patrimonio es algo suyo, algo que se valora, algo que se debe respetar. Nada más que con eso ya sería una cosa importantísima de lograr. Y creo que con estas actividades sí se ha logrado, ¿eh? Sí. Creo que sí. Yo creo que también. Y además la parte, no sé, es como que aprenden, como que se apropian de muchos valores, del respeto al patrimonio, Exactamente. del respeto a las personas. De pronto, pues, los ves como ellos tienen su opinión respecto a las cosas que ocurren dentro del aula y tienen algo que decir cuando se plantea alguna situación, problema, ¿no? Eso les queda y eso lo mantienen. Y yo que ahora, por ejemplo, ya los tengo más grandecillos, la penúltima promoción que dejé, y su tutor me lo dice, que es un grupo muy, muy bonito, muy bien cohesionado, y me refiero a ese tipo de valor, y luego, pues, por supuesto, te lo encuentras por el colegio, y me acuerdo de un día que, señor, ¿y te acuerdas cuando hicimos? Y no sé, te relatan ya pues cualquier proyecto que recuerden, ¿sabes? Hay cierta valentía también por vuestra parte. Es decir, podríais ceñiros a una cosa cerrada y sin embargo vuestra forma de entender la educación es plantear un punto de partida y a ver hasta dónde llegamos. Es que yo me estoy acordando, Carmen, de la primera vez que yo trabajé contigo, acabamos estaba en la Bobadilla y estábamos en mitad del campo con niños y niñas de 3, 4 años vestidos y vestidos de íbero buscando la necrópolis de la Bobadilla. Maravilla. Y salimos del pueblo andando, las maestras, una madre que nos paró y nos invitó a desayunar, todo eso totalmente planteado, ¿no? Una madre que nos invitó a desayunar, nuestro camino de ida, llegamos a la necrópolis y luego de vuelta. Con niños de 3, 4 y 5 años. O sea que son cosas... Eso no se olvida. Eso no se olvida. Y es curioso porque además ellos lo veían. Ellos, vamos a ver que cualquiera va por allí y a lo mejor pues no es capaz de identificar lo que eso era. Los chiquillos lo estaban viendo claramente y estaban emocionados. La verdad es que fue preciosísimo. Sí. Preciosísimo. No sé si recordáis vosotros algún proyecto. Pues yo la primera vez que trabajé contigo, tú estabas en ventas de Carrizal. Allí también. Y creo que fue Cástulo. No, vinimos aquí también. Aquí al museo. Sí, porque además allí precisamente un ámbito totalmente rural, pues lo que es el patrimonio no llega. Es que no existe casi, ¿no? Entonces el hecho de plantear la posibilidad de investigar qué eran los íberos y quiénes eran, y la posibilidad esa de además acercarnos luego a visitar un museo que es de las pocas oportunidades que esos niños y esas niñas han tenido de visitar un museo, ¿no? Pero además siendo ellos protagonistas, porque lo bonito es que no voy a ver de forma pasiva, no voy a visitar un museo de forma pasiva, sino voy a aportar algo al museo, voy a aportar lo que sé, lo que soy, lo que he aprendido. Y me llevo del museo pues esa vivencia, ¿no? Y de hecho, pues eso, en venta yo estuve 3 años prácticamente y los íberos seguían por allí apareciendo. O sea, no fue solo el primer año, sino que ellos se acordaban de los íberos y cada vez que salía algo con lo que relacionarlo, lo hacían. Y lo más bonito de eso es que en ese centro no solamente era infantil, es que era todo el centro, era toda la etapa también de primaria. Sí, además esas relaciones que nos vienen, esos grupos que vienen todos, hasta segundo de la ESO, esos grupos de centros rurales, que son maravillosos. Vosotros habéis tenido la experiencia de trabajo con esos grupos y es que te dan la oportunidad de, como ha dicho Gracia al principio, ¿no? De un trabajo intergeneracional, que ahora quería preguntarte por eso, porque hemos estado en Cástulo con chavales de instituto cuidando a los niños de infantil. De 3 años. A los de 3 años. Qué bonito. En Cástulo. Sí.
Cuéntanos cómo fue esa Pues la experiencia. verdad que empezamos primero con un hermanamiento literario en el que iban compartiendo parte del mismo texto que se leían tanto en infantil de 3 años como en... Y luego ya fuimos uniendo ese conocimiento que tenían los de secundaria con los de infantil, que estaban hermanados, cada uno de los alumnos tenía otro pequeño, uno grande y un pequeño, para que supieran quiénes eran, con videoconferencias, porque además eran de otro pueblo, no eran de Jaén. Y luego ya de ahí fuimos dando un paso más para trabajar la cultura y conocer un poco el mosaico de los amores. También se hicieron sus propios regalos de intercambio y fue súper bonito ver cómo lo que aportaban de lo que habían investigado los de niños de 3 años, cómo lo escuchaban los de secundaria con ese interés, y luego los de secundaria iban aportando también sus investigaciones y por supuesto también el tener allí a Alfonso, que siempre sabe adaptarse a cualquier etapa educativa, también, que ayudó mucho. Pero no os podéis imaginar cómo los cuidaban. Es que además ya hasta los de 3 años como que se aprovechaban un poco, como hay que andar mucho, hasta que se llega, que tú los engañas, vamos a echar una carrera, ¿no? Así que un poco para llevarlos, iban mirando bichillos, porque también les interesaban los bichos. Y cómo se aprovechaban y hacían como que estaban cansados para que los cogieran los grandes, pero porque querían sentirse acogidos y queridos, pero fue súper bonito. Pero eso que fue poderlo visitar con niños de 3 años y niños de secundaria y que todos se sintieran bien. Fue súper Es que interesante. ahí quizá está también la labor de Hilos para Educar, de poder imbricar este tipo de... Porque no, como un centro de educación primaria o infantil contacta con un centro de secundaria que tiene un currículum totalmente diferente, le propone esta idea y funciona. Es Hilos para Educar la que provoca eso, ¿no? Claro, es que somos una red. Entonces, en esa red nos conocemos. Y claro, de pronto pues tú ves tu currículum, piensas que viene bien trabajar una temática en concreto, esta que nos ocupa, ¿no? Del patrimonio, y entonces entras en contacto con otra profesora, con otro profesor del instituto, y entonces se empiezan a establecer esas relaciones y empiezas a trabajar sobre cómo pueden establecerse esas vías de participación de unos con otros, ¿vale? Entonces, que eso es que estamos constituidos en red. Otras veces, pues a lo mejor tú es que vas buscando y vas llamando puertas. Y cuando llegas con una buena propuesta, normalmente te atienden. Porque es lo que pasa con los museos. Antes de empezar a lo mejor a trabajar en los museos y que, por ejemplo, el Museo Íbero comience a ver la infancia como un público que puede estar aquí, igual que puede estarlo un adulto, pero al principio no. Entonces tú tienes que llamar a esas puertas y decir, oye, que estamos aquí, te ofrezco hacer este tipo de planteamiento. Y bueno, pues vosotros lo entendéis y lo aceptáis. Pues es lo mismo, es exactamente igual, esa red. Quería preguntaros, ¿cómo es el origen de uno de estos proyectos? Es decir, porque habéis hecho cosas de todo tipo, desde proyectos de un aula, por ejemplo, con Gracia hemos trabajado exclusivamente con su aula, hasta proyectos de este tipo en el que no solo hay la ESO infantil, sino que también estáis hablando de varios centros educativos en proyectos que tienen que ver con el patrimonio, como por ejemplo el del lagarto, si no recuerdo mal, las huellas del lagarto. ¿Cuántos centros participaron en ese proyecto? ¿Cuántos participaron? Pues por parte de los más mayores fue la Escuela de Arte José Noé, por ejemplo. Hubo un aula o dos, me Una parece. de primaria y 4, 5 o 6 de infantil. ¿Cómo os ponéis de acuerdo tantos centros educativos y una escuela de arte para hacer un proyecto? Muchas veces lo que ocurre es que el tema sale pues porque surge la idea de alguien, ¿no? de un director de un museo o de una directora de un museo, o surge porque una noticia o porque alguien tiene interés en alguna efeméride concreta o en algún descubrimiento concreto, ¿no? Y nos lanzamos la propuesta un poco entre nosotras para ver quién se anima. Claro. Y bueno, pues se buscan también eso hay veces que, por ejemplo, en el proyecto en el que se está trabajando ahora, casi todos son centros aulas de educación infantil. No hay
Hay muy pocas aulas de Pero primaria. no hay aulas de primaria esta vez porque somos Claro. tantos de Somos muchos de infantil. infantil. Y además Que es muy difícil. la propuesta, por ejemplo, cuando la hicimos ahora del lagarto, que encima fue en pandemia, que es todavía más complicado y ahí tuvimos que hacer más encaje de bolillo. Ahora es que la propuesta es, sobre todo, visitar las salas de arte naif, que son pequeñas, y somos 165 niños de infantil de 3 a 5 años. Claro, entonces no se ha podido abrir a No se más. ha podido abrir a primaria. Los de primaria lo van a hacer en otro momento diferente al nuestro, aunque la base del proyecto y cómo lo tenemos planificado sería similar, pero Claro. no cabemos todos a la vez en la misma salida, que también tenemos el alumnado de la universidad que colabora Claro, con eso nosotros, iba a decir. Son 165 alumnas y alumnos de infantil más lo de la universidad. más el alumnado de la universidad. Sí, Porque encima dentro de Hilo está la Universidad de Jaén. sí. Pero muchas veces surge el proyecto, nos vamos uniendo en función de nuestros intereses, si nos interesa más o según la planificación que se tenga hecha y demás. Y luego, bueno, pues eso, entra también ahí en juego la parte de la universidad. Que... ¿Cómo surgió esa oportunidad? ¿O ya había alguna profesora de la universidad en ese Sí. grupo de amigas? Sí. Estaba Mati. Pero primero empezó con Luisa Ruiz Guerra, Ah, claro, primero fue Luisa Ruiz. que ella pensaba que era fundamental que la teoría tuviera una práctica y unos centros educativos donde experimentar con esa teoría, que si no, no tenía ningún sentido. Entonces, a partir de Luisa, que luchó mucho por ese tipo de enseñanza en la universidad, Mati, que también era compañera suya, se unió desde las ciencias experimentales, porque Luisa era la de matemáticas. Y a partir de ella es como empezó a unirse la universidad con las escuelas de educación infantil. Y todos los proyectos que hacéis, la universidad forma parte, de alguna manera, poniendo alumnado. En No, todos, en todos todos no. En todos no, porque no es viable, porque bueno, pues porque la asignatura tiene un principio y tiene un fin, que es el primer cuatrimestre, y entonces los proyectos que se desarrollan en colaboración con la universidad tienen que ser en esa horquilla, ¿vale? Y ya está, es en ese momento. Y se diseña de manera conjunta. Nosotras vamos trabajando en la aula, estamos en contacto con la universidad, les vamos diciendo cómo van avanzando el alumnado y entonces se va estableciendo cómo el alumnado va a participar con los nuestros. De qué manera pues va a haber ese intercambio. Y bueno, pues se diseña sencillamente. Hay un momento en el que vienen a los coles y participan dentro del aula y luego hay otro momento en el que el lugar al que vamos a visitar, pues ellos van y bueno, pues lo hacen como un poblado allí para que los chiquillos, los niños y las niñas lo puedan vivir. Se llevan a cabo diferentes talleres o diferentes propuestas. ¿Te imaginas, Concha, que tuviéramos aquí alumnados de la universidad haciendo práctica en el programa educativo? Pues la verdad es que estaría bastante interesante. Sería genial, lo vamos a Sí. lanzamos la idea, ¿eh? Sí, A ver ojalá. si- Seguro que alguien la coge. Estamos Sí, dispuestos a seguro que recibir alumnos en estaría muy bien. práctica. Sería genial porque, claro, otra salida laboral, otra forma también de entender la educación y los museos también necesitan de vuestras ideas, vuestra forma Sí. de ver el mundo. Totalmente. Nosotros en los museos tenemos un grave problema de personal de los perfiles profesionales con los que trabajamos. No tenemos realmente personal dedicado a las tareas didácticas como no sea, como en nuestro caso, a través de una empresa externa, que recurrimos a ella. Pero sería ideal para los museos poder contar con gente especializada en didáctica de la historia, realmente. Para nosotros sería fundamental porque nos ayudaría no solamente para realizar montones de actividades, sino para perfilar muy bien cómo se deben exponer las cosas pensando en el público, en muchos tipos de público. Evidentemente no es la misma manera de presentar una exposición para un público adulto que para un público infantil. O qué temas va a tratar que puedan ser atractivos también para un público infantil y que puedan tener pues un recorrido también para personas de distintas edades. Y nosotros esos perfiles serían vitales para el museo. Así que estaría muy bien que alguien de didáctica también tuviera esa perspectiva de trabajo. Concha, Que nosotros estaríamos encantados de recibir a mucha gente así. Concha, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Y qué? Porque hemos presentado a nuestra invitada, nos hemos presentado nosotros
y nos hemos dejado a alguien sin decirle hola. Como está tan lejos, allí metido en la garita. Media hora. Y el pobre... Es que tampoco ha dicho él nada, ¿eh? Se esconde. Pero se se- esconde. Si queréis yo... Muy tímido. Que si queréis yo os dejo, Muy tímido. Pero ¿quién si no nuestro amigo Juan para controlar los mandos de esta nave del mundo íbero y la educación? Juan, muy buena. Hola. No sé, es que hoy además es que te vemos borroso, alejado, alicaído. Me habéis dejado aquí en una habitación muy chula porque tiene muchos cacharros, a mí me gustan, pero estoy un poco lejos. No sé si, Juan, tú que has participado también en muchos de los proyectos de Hilos para Educar, si quieres preguntar algo o participar. Es que ya me da cosa. Ya después de todo este Después rato, de ¿no? media hora... ¿Y ahora qué? No, yo sí tengo preguntas ya. fuera Venga, de Juan, broma. pregunta algo. Tengo preguntas. Bueno, a mí lo que me sorprende sobre todo es la profundidad del entramado de esos hilos, ¿no? Toda la gente que mueve, pero también la experiencia, ¿no? Esos 10 años, creo que habéis dicho. Y bueno, me llama mucho la atención cómo veis ahora esa perspectiva de esos 10 años, ¿no? ¿Cómo habéis visto ese recorrido? ¿Cómo os veis ahora después de esos 10 años? ¿Cómo la diferencia entre cuando empezaste y cómo estáis ahora? Cosas que habéis aprendido por el camino, no sé, algo por ejemplo, en ese sentido, que me podéis comentar. Es que Yo Juan tengo pregunta, el pelo blanco ya. Antes lo tenía moreno. Juan pregunta Como así. 10 años más. Juan deja unas preguntas como muy al aire y luego ya pues cada uno que coja la pregunta como quiera. Como quiera, claro. Pero sí es verdad que es muy interesante. ¿Os imaginabais hace 10 años que Hilos para Educar iba a llegar a estar como está hoy? Pues no. La verdad es que no. La verdad que nuestra intención primera, el constituirnos como asociación, sobre todo era por tener como un respaldo, ¿no? Sí, un marco legal, un marco legal, para pero- poder pedir subvenciones en un momento Sí, dado, o para si poder queríamos, hacer cosas. si o... queríamos a lo mejor contratar a alguien para seguir formándonos, tener algo, ¿no? Que pudiéramos hacerlo de forma legal. Esa fue nuestra misión al principio. Queríamos seguir trabajando como en nuestras mesas camillas que nos juntábamos en la casa de alguien y nunca pensábamos que iba a tener una repercusión como la que está teniendo. Pero nosotras seguimos con la misma ilusión y con las mismas ganas de seguir. ¿Sabéis haciendo un número Y también un aproximado? poco de acogida. Sí, claro. También un poco de acogida, quiero decir. No es fácil. No es fácil. Y hay mucha soledad a veces. Entonces, no sé si de pronto te contacta otra compañera que está en otro centro, vete tú a saber dónde, y a lo mejor le interesa, quiere seguir un poco, pues se siente acogida. Entonces, eso está bien, formar esa red y estar un poco lo que tú haces. De hecho, en nuestra página hay proyectos que están públicos, posiblemente no todo lo que quisiéramos porque somos maestras y además tenemos vida personal, familiar, nos ponemos malas de vez en cuando, en fin. Quiero decir que mantener esa web al hilo cuesta la mismísima vida, ¿o no? Y publicar esas experiencias cuesta horrores. Pero sí que es verdad que hay algunas que están, pues para la gente que lo quiera, que lo necesite, pues ahí estamos. Ahí estamos. Sí, es verdad que al principio se nos fue un poco de las manos. Cuando empezamos a convocar los encuentros educativos, de repente decíamos, pero vamos a ver, si es que esto era para eso, si es que nos apetece formarnos en una temática concreta y esto es para poder contratar a alguien, para tener un respaldo y demás. Y cuando empezamos a organizar los encuentros educativos, que los hacíamos una vez al año, es que hubo un encuentro, no sé si hubo 200 personas o algo Sí, así. además yo creo que fue el que hicimos aquí en el Museo Ibero. Sí, sí, Yo sí. me acuerdo hablando con Concha y tenía una cara y yo decía, porque claro, no nos conocíamos, tú eras, si es que llevábamos como asociación 2 3 días, años. 2 días, como aquel que dice. Y claro, el Museo Ibero acababa de inaugurarse, Concha de directora, y claro, y allí que llegamos a venderle la moto, porque no era otra cosa, ¿no? A decir, oye, mira, que te ofrecemos esto, que sepas que va a ser fantástico para el museo. ¿Y lo ha sido?
Y es verdad ¿Y lo que no es? fue, pero claro, o sea... Pero de repente esa marabunta... De repente todo eso, que te dijeran eso, pues claro, tenía una cara, claro, estamos hablando de un museo, que lo que hay en un museo tiene un valor patrimonial impresionante. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que va a pasar. Y bueno, eso es que fue este salón, esto estaba hasta Estaba los topes, lleno, estaba hasta sí. la bandera. Sí, Cierto, sí. cierto. Doy fe. Cierto. Claro, entonces eso se nos iba de las manos. Entonces, bueno, era muy bonito también porque veías que llegaba a mucha gente que ya no estaba asociada, sino que simplemente se había hecho eco de años anteriores de ese encuentro educativo y estaban esperándolo. Entonces era un poco de mucha responsabilidad, porque además es lo que estamos diciendo, como había familias, esos encuentros no eran solamente para los docentes. Esos encuentros eran también para la familia y para los niños y las niñas, es decir, que se hacían talleres para ellos. En paralelo. Claro, exactamente. Entonces, organizar eso era una locura. Y el día era una locura, pero muy bonito, porque por eso mismo, ¿no? Porque veías que llegaba no solamente a los docentes y a las docentes, sino a los peques también. Además no os conformabais con hacer una mañana. Teníais que No, hacerlo era día durante completo. Todo el día. Y un día entero, yo recuerdo, A de tope. talleres, cuentacuentos. Sí, aquí además Sí, cuando sí, se hizo sí. aquí hubo música. Se invadió hubo todo el taller de edificio música, prácticamente, todo el hubo edificio arte, se implicó, sí. Mira qué grande, casi nos faltó espacio. Es cierto. Sí, sí, sí. Hay una foto preciosa además Estuvo de genial, sí. familia en la sala didáctica que da buena cuenta de lo que fue ese Sí, evento. fue una movida grande, ¿eh? Fue muy bonito. Que además, yo por mi parte estoy encantado de que repitáis, ¿eh? Que sepáis que aquí podéis volver a... Seguimos hacer- teniendo mucho espacio porque como acabamos de desmontar una exposición, tenemos otro espacio incluso más grande Más todavía, grande todavía, sí, a la sí, espera de que empecemos a montar. Oye, pues mira, es cuestión de tenerlo en cuenta. Sí, porque- Y para el próximo. Ahora mismo hay que relajarse, que estamos que recién acabamos de terminados. terminar. Claro, porque de terminar. acabáis de terminar, Sí. digamos que la celebración de ese 10º aniversario, Sí. que no ha sido una cosa pequeña. Habéis hecho una serie de actividades. Contarnos un poquito en qué ha consistido ese 10º aniversario de Hilos para Educar. Pero si yo no paro de hablar, si suena que Bueno, a me ver, estoy hablando. Venga. por un lado hemos hecho el 7º encuentro educativo para, sobre todo, bueno, llegó un momento en que tanta gente y demás acotamos un poco esos encuentros para las personas asociadas, porque un poco el estar aquí es como decir, bueno, yo estoy en la asociación, quiero algún beneficio, ¿no? Entonces se acotó un poco a las personas asociadas. Entonces eso, hemos hecho el 7º encuentro de Hilos para Educar, que lo hemos hecho en los baños árabes. Y bueno, estamos haciendo una serie de publicaciones en la página web, estamos intentando dinamizar un poquito más esa página web publicando proyectos que se han hecho durante estos 10 años. ¿Qué más estamos haciendo? Si es que Hemos no- tenido tardes de charlas bueno, con claro, es café, verdad. que hemos tenido, pues, un poco con esas personas que son referentes, ¿no? Por ejemplo, Estela. Hemos tenido la tarde de café Estuvo con Estela. también Gonzalo Moure. Estuvo también, claro, porque nosotros, bueno, aparte de trabajar, lógicamente, con el patrimonio, pero también trabajamos mucho el tema de la literatura, ¿no? Y hacemos una formación, escribir como lectores, y Gonzalo Moure es uno de los autores con los que trabajamos. Entonces, tuvimos una tarde también de café con Gonzalo Moure Con y Ana con Ciudad. Laura, otro con Ana Ciudad. Ana Ciudad, que es una socia de honor que vive en Logroño y que vino para el encuentro de educación infantil para, bueno, contarnos sus prácticas docentes, que son maravillosas. Y bueno, pues aprovechamos su estancia aquí en Jaén para hacer esa tarde con Ana Ciudad. Y tú también hiciste algo de colaboración También trabajamos con Jaén Solidario en otras ocasiones, pues sobre todo actividades de cuentacuentos. O yo, por ejemplo, que algún año he hecho a final de curso el proyecto de los restaurantes, porque hemos hablado del proyecto con la universidad, pero nosotros luego a lo largo del curso seguimos haciendo otro tipo de proyectos. Bueno, pues el que hice de los restaurantes, pues Jaén Solidario, fíjate tú, que ellos son precisamente quienes necesitan alimentos. En un momento dado hablamos con ellos, nos donaron alimentos y luego algunos de los beneficios que recogimos
pues en otra ocasión se lo llevan ellos. O sea que establecemos, bueno, ese compromiso también social que es importante. Y con la prensa escuela también. Y con colaborar. prensa escuela también. Oye, de Con el cosas. diario Jaén. Si es Qué que el montón de problema es cosas, que madre hacemos mía. tanto, pero Madre como mía. no Es tenemos verdad. la lista. Y también con lo de la exposición de Caja Rural. También, Claro. también colaborar. Claro, Sí. con Caja Madre Rural. mía. Si no para. No paran. Si fíjate, si este programa, digo, lo centramos solo en el Museo Íbero, pero No sé, claro, madre pero es mía. que centrándonos solo en el Museo Íbero nos hubiera dado para una hora, porque yo de verdad que se me pierde un poco la memoria de todas las cosas que hemos hecho en el museo. Me gustaría que cada una de vosotras pudiera contar algo, una pequeña anécdota o algún recuerdo que tenga de algún proyecto que hayamos tenido aquí en el Museo Íbero. Yo voy a decir una de las cosas más valientes o más difíciles que creo que habéis hecho el año que hablasteis de la infancia. Y de repente aparecen niños de 3, 4 y 5 años con bebés, nenucos, envueltos, Las maternidades. y de repente niños de infantil y niñas de infantil hablando de maternidad en época íbera. Aquello me pareció una genialidad. Contadnos alguna cosita vosotras. Pero tú lo has vivido, ¿no?, cuando ya era la actividad final aquí. Claro. Pero verlo en el aula, envolviendo a esos bebés como lo envolvían en la época de los íberos, con esa ternura, daba igual que fuera un chico o una chica, que sabéis que muchas veces a lo mejor los niños dicen que los bebés no, con qué ternura lo hacían, recordando cómo lo hacían en la época íbera, inventándose hasta sus oraciones para decírselo a la diosa Betatum para que cuidara de sus bebés. Fue súper tierno, porque además lo englobamos dentro del proyecto de los bebés y luego acabábamos como lo vivían, trataban a los bebés en la época íbera. La música, la danza, los votos para la diosa, fue muy bonito vivir. Claro, porque todo partía de aquellos votos que son bebés. Que son Exactamente. a Los niños envueltos. Sí, Claro, que además que se nota, ¿no? Sí, enfajados, ¿qué se llama? Enfajados. Los niños enfajados. sí. Ujú. Pues con quién mero intentaban ellos ponerlo exactamente igual que lo ponían. Sí, algunos casi momificados. Porque ya había que pararlo, pero sí. Fue una cosa increíble. Fue una cosa increíble. Contadnos algo que recordéis de algún proyecto de los que se hicieran aquí en el Museo Íbero. Pues yo es que en realidad aquí en el Museo Íbero no he llegado a venir con los chiquillos, pero sí que he trabajado, sí que hemos visto los íberos. Y esa anécdota que tú has contado en la Bobadilla, y que además a los chiquillos les gustaron, volvemos a lo mismo, un entorno rural, allí que es verdad que había constancia de que había restos íberos, que estaba la necrópolis, pero que aquello, pues la verdad es que era complicado de ver las cosas como son. Lo que pasa es que, bueno, pues se meten en la historia y tú ves con esa emoción que la viven. Y luego, hará 3 o 4 años, fuimos a Cástulo, estuvimos en Cástulo. Pero ya te digo, en Cástulo no, perdón, que me he equivocado, en Puente Tabla. En Puente Tabla, Es sí. donde estuvimos. Pero aquí al Museo Íbero, por eso tengo tantas ganas de hacer, como te he dicho antes, un proyecto íbero. Será, seguro que será. Seguro, por supuesto que sí. Pero hay otro proyecto que sigue estando vivo en este museo, que fue cuando en nuestro cole encontramos una diosa íbera. Que estuvimos trabajando, además cuando decía una diosa íbera empezaron a buscar por el patio que era aquello de una diosa. Nadie se podía imaginar que era aquella piedra, porque iban buscando cualquier huequecillo, cualquier cosa, ¿no? Y hasta que llegaron a reconocerla como una diosa íbera, traerla al museo, cuidarla, traerle los esvotos y venir luego con la familia a traerle los esvotos y enseñarle a su familia que la diosa estaba en nuestro patio y sigue estando en el Y bosque sigue encantado, estando. como nosotros le pusimos de nombre, el bosque encantado. Y nuestra diosa íbera, que cada vez que lo vemos, que siguen trayéndole votos, que sigue parte de la historia, porque eso fue uno de los proyectos que hicimos casi al inicio de inaugurarse este museo. Saber que está ahí todavía, que sigue siendo historia de este museo, para mí sigue siendo muy importante. Sí. Muchas veces pensaba que podíamos ponerle un código QR, porque tenemos un articulocito, ¿verdad, Alfonso? Sí. Ponerle el código QR para que se sepa la verdadera historia de la diosa Sí. Betatum. Concha, ¿cómo Los fue? votos han variado, porque la verdad es que llega un momento en que había tanto
que los recogemos, no le hemos tirado ninguno. Siguen Están estando todos guardados. guardados Sí, en sí, una sí. caja con todos los esbotos que se quitaron, pero es que la verdad es que la gente, muchos talleres vuelven a utilizar el tema de los esbotos y de la diosa y vuelven a hacer sus esbotos y los colocan allí. Uno de joyas le ha puesto una también, en un taller que tuvimos de joyería, le han puesto también su collar y va creciendo, la diosa va creciendo, pero no vamos tirando nada, directamente lo vamos guardando Sí. porque es una parte más de la historia de este museo y yo así lo respetamos nosotros también. Eso te iba a preguntar, Concha, ¿tú cómo has vivido la mini Betatum en el Museo Ibero? A mí me encanta porque además es que yo creo que va a ser la única gente que va a entender lo que es un betilo. Creo que nadie más entiende lo que es un betilo. Esos niños que han estado trabajando con una piedra van a saber exactamente lo que significa. Y Porque en cambio, al muchísima principio gente decían que que ve la la diosa piedra estaba. que tenemos aquí en exposición dice, ¿eso qué es? ¿Una piedra? Pues ellos no, ellos sí saben de lo que Sí. estamos hablando, perfectamente. Así que yo al encantada. principio decían que la diosa tenía que estar dentro, de que era un huevo y que tenía que estar dentro. Pero al final entendieron que no, que Sí, eso era la diosa. diosa. Y luego verla aquí, la del puente tabla, para ellos fue todo emocionante. Una sorpresa. Si no hubieran vivido toda esa parte de creerse que habían encontrado una en su propio cole, verla ahí no le hubiera dicho lo mismo, ni hubieran tenido el mismo interés. Sí. Esos ojos de esos niños viendo la No lo diosa hubieran del puente recordado tabla. siquiera. Hubieran visto una piedra y ya está. Sí. Hubiera pasado de lejos. Al hilo de lo que acabas de decir del huevo, es que hay ciertos proyectos que tienen que ver con dinosaurios. Y Qué cómo los bonito. dinosaurios han acabado en el Museo Ibero. Concha. Sí. Tú, de verdad, ¿tú cómo lo piensas? Estamos trabajando los dinosaurios y de repente veo un grupo de niños que están trabajando los dinosaurios en Puente Tabla y en el Museo Ibero. A mí me parece que cualquier cosa que se pueda tratar en un sitio ibérico merece la pena trabajarlo, porque vas a tener hilados los dos temas. El museo tiene que ser un sitio de acogida, sea cual sea el patrimonio que vayamos a trabajar. Por lo tanto, para mí me da exactamente igual que sea un dinosaurio o que sea un hacha de la edad del bronce. Pero es que Me ahora parece perfecto. nos lo van a explicar, porque es que tiene todo el sentido del mundo. A ver, Pues es que de pronto aparecieron unas huellas de dinosaurio, ¿te acuerdas? En el puente tabla, entonces tuvimos que estar investigando sobre los dinosaurios y encontramos un huevo, pero nosotros no sabíamos qué hacer con ese huevo. Ese huevo hay que llevarlo a un museo porque tendríamos que ver cómo se trataba, cómo nos dijo que no lo podíamos tocar, que era con guantes, que aquello era muy delicado, que lo teníamos que tener en caja y que luego eso tenía que estar en un museo. Entonces lo trajimos aquí. Tu compañero, no me acuerdo ahora del nombre, Porque además, un compañero que era paleontólogo, ¿verdad? claro, bueno, paleontólogo o vigilante del museo. Era un- Por ejemplo. Pero para esa niña y esos niños era paleontólogo. Pero quiero hacer un apunte. Vinieron al Museo Ibero, no a otro sitio, porque recordaban a Betatum. y se parecía a Ese Betatum. huevo fosilizado era una piedra que se les recordaba a Betatum. Sí, perfectamente. Claro, entonces por eso vinieron aquí. Teníamos que Genial. traerlo aquí. Y ya fueron los encargados de llevarlo al Museo Nacional, como se tienen que Sí, embalar sí, lo las llevamos. piezas arqueológicas. ¿Recuerdas, Juan, cuando hicimos el viaje al Museo Nacional con un huevo de dinosaurio? ¿Cómo olvidar ese día? La verdad es que, claro, de repente te llegan, te dejan aquí el huevo y dicen, no, que lo tenéis que llevar al Museo Nacional. Y nosotros... Pues perfecto, se llevan. Y se llevan. Se la verdad es que llevan. Sí. Se constituyó el Museo Ibero como referente. Claro, en ese momento, al final, de lo que se trata es lo que está diciendo Concha, ¿no? Que sean espacios públicos abiertos, que el profesorado no le tenga miedo a trabajar cualquier cosa y que sean Siempre infantil, van a ser primaria, muy bien secundaria. recibidos. Claro. Y que nosotros vamos a abrir en todos los sentidos, abrir el museo, porque cuántas veces hemos abierto los almacenes, hemos abierto el taller de restauración y si es necesario me lo llevo a mi despacho para que vean también que allí hay papeles, que también hay piedras pero que también hay papeles, que muchas veces lo que tienes que hacer es escribir en el ordenador cosas para guardar en los almacenes también. Y eso creo que es importante, que se sienta todas estas trabajando en el museo se puede sentir que el patrimonio es una cosa más y que el museo está abierto, que es un espacio afable, que es un espacio cómodo, que no debe dar miedo porque mucha gente le da un poquito de angustia entrar a un museo, no están habituados, pero gracias a trabajos como los que estáis haciendo, el museo se vive de otra manera.
Y yo creo que eso les va a quedar, quieras o no, en su forma de entender el patrimonio. Espero, que yo estoy segura de que sí. Ana Belén, ¿tú quieres decir alguna...? Bueno, yo es que llevo mucho tiempo fuera del aula, entonces mi relación es un poco pues casi paralela, ¿no? transversal, paralela a veces y demás. Pero bueno, tú estás fuera del aula, Pero es fundamental. has apoyado a todos Claro, tus sí, proyectos sí, y yo has estoy- apoyado las relaciones, los Exactamente. vínculos Desde la formación del profesorado, pues claro, estamos ahí para apoyar y para estar ahí como, bueno, pues a veces somos el gancho, hacemos de gancho o hacemos de intermediario con las instituciones y demás. Entonces, bueno, pues se echa mucho de menos los niños, los peques. Pero claro, eso, es otro tipo de relación con los Pero es proyectos. una labor necesaria, Sí, es también, necesario. claro, porque muchas veces nosotras no tenemos ese tiempo para contactar con las instituciones y están ellos para resolver. Que lo pueden hacer. Claro. Si os dieran a elegir un sitio para hacer un proyecto relacionado con el patrimonio, cualquier lado del mundo, ¿eh? Vamos a dejarlo abierto totalmente. ¿Cuál sería el sitio? Carmen ya se ha ido muy lejos. Yo me he ido a la luna. Esto es la luna. No, yo No, también. a ver. Eso sería muy complicado. Hay que pensar. Sí, el autobús no lleva. Está claro. Pero un sitio patrimonial, imaginaos que tuvierais libertad para elegir el sitio. ¿Cuál sería? A mí se me ha venido a la cabeza Egipto. Niño de infantil a las pirámides. Es que sería una pasada. Hombre, Es no. que Egipto es como muy misterioso, es un mundo muy misterioso. Entonces es que eso me atrae a mí. Dice eso de poder entrar a una Tiene que- pirámide para ver si tiene- realmente hay un hombre, laberinto y hay es una que eso momia. tiene que atraer a cualquier chiquillo. Luego el tema de la paleontología también me gusta mucho. No sé. Los En dinosaurios. realidad es que me gusta cualquier sitio. Sí, pero tienes que elegir uno, Carmen. Tenemos Egipto y no vale repetir. ¿No vale repetir? No, porque tenéis que hacer 3 proyectos diferentes. Madre mía. Bueno, pues me quedo con la paleontología. Venga, Egipto, dinosaurio. Pues yo me voy a quedar más cerca. A ver. Yo no me quiero ir este curso sin ir a Cástulo y venir al museo o al Puente Tabla. Yo Pero, quiero tú ya repetir. pero tú ya estás en esos dos. Sí, Tiene pero que ser es como que quiero vivirlo con otra mirada. otra diferente, Sí, ¿no? sí, Vale. me quedo más Ah, es que cerca. yo doy por sentado que eso lo tengo. Es que si Claro. no tengo eso, no Exactamente, me eso voy es. a lo otro. Vamos a ver. Claro. Claro. Bueno, pero no vale, gracias. ¿No vale? No vale, has querido vale. quedar bien y no. Tiene que ser un sitio fuera de la provincia de Jaén. Fuera de la provincia de Jaén. Que, Nina, que nos lo van a Vete pagar, que nos van a pagar el Escúchame, viaje. vete a Altamira. Vete a Altamira. O la cueva de... ¿Cómo se llama? Del castillo, de los castillos. También me parece un mundo muy... ¿Puedo cambiar? Puedes elegir lo que quieras. Puedes elegir lo que quieras. No sé, la cueva de los castillos, es que cuando cuando estuve allí es como que los pelos de punta. Cuevas. Sí, Vale. el tema de la prehistoria, el arte en la prehistoria, ver cómo funcionaban en aquella época, cómo, no sé, cómo utilizaban el arte, que todo está en base a hipótesis porque nadie ha dicho nada. Me gusta mucho esa parte. Lo cambio, sí. Vale. Dejo los dinosaurios. Perfecto. Gracias. No te Yo puedes- sigo ya pensando. No, pero no ¿Por vale qué me ha que quitado quedarse. Egipto? Que he ido 2 veces y repetiría otra vez. Y tía, pero tiene que ser un Ojo, sitio. Japón. Es patrimonio también, ¿no? Sí, es Tendrá patrimonio, algo. Digo yo que pero- tendrá algo, ¿no? pero no, sí tiene mucho que ver también, sí. Claro, es que es verdad que lo tengo complicado ahora mismo, que no... Fíjate, ¿eh? Concha, ¿y tú? Uy, me lo pones complicado porque es que a mí me apasionan un montón de cosas, pero yo creo que así cerquita, No, pero- por aquí cerquita, y para olvidarme un poquito del tema de lo ibero, Vale. porque es lo mío de siempre, ¿no? Pero quitando un poquito del tema de lo ibero, para mí es un sitio que me apasionaría poder hacer un proyecto por la cantidad de cosas tan distintas que se pueden hacer, es Otiñar. Ay, sí, también. Pero Otiñar ya no vale cambiar, ¿eh? tiene un espectro, un espectro que se puede trabajar Claro, que desde hay la cuevas. Es que prehistoria. está relacionado con lo que yo he elegido, o sea que no, Desde- no es incompatible. Empezamos en Otiñar y luego ya... Es que transponemos pues tienes de la vida. todo, tienes geología, tienes biología, tienes dólmenes cercanos, tienes el castillo, tienes la aldea, Petroglifos la también. aldea, pero me refiero a la aldea medieval, Sí. que está pegada al castillo, tienes un paisaje, tienes la cercanía,
y muy cerquita del pantano. Tienes todo. Yo creo que sería uno de esos sitios donde un proyecto, para mí sería un proyecto magnífico. Acaba de lanzar, Concha, el proyecto, ¿eh? Me parece, porque es que abarca, ya te digo, es tan variado todo lo que se puede trabajar allí, es tan variado. Lo que hemos perdido hace tan poco tiempo, el olivar ahora, el paisaje que había anteriormente, la vegetación, tanto la salvaje, digamos, la natural como la domesticada. Me parece un sitio maravilloso para poder hacer un proyecto. Mira, me lo apunto hasta yo, Concha. Sí, me ha gustado. Sí. Gracias. Se te acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. No, tienes que decir un sitio, algo, una cosa que te llamara mucho la atención. Juan, tú ve preparando lo tuyo, ¿eh? No lo sé. Los silencios en los podcasts ya sabes que están prohibidos. Ya no sé, están prohibidos. A mí, por ejemplo, Abu Simbel me llamó mucho la atención. Abu Simbel, Egipto. Sí, pero ese templo en concreto, porque además tiene una historia me recuerda un poco al puente tabla que te ilumina la luz, entra la luz por la puerta, ilumina todas las estatuas gigantes que hay allí, que es que te ves súper diminuta. Entonces, con la historia que tiene, el que lo cambiaran de sitio y consiguieran, al cambiarlo de sitio, que siguiera teniendo ese momento de que le ilumina el templo en un momento concreto del año, me gusta. Bien. Sí. Mira, tenemos La influencia de los astros en la ubicación de la arquitectura, Sí. que es un tema apasionante. Juan, ¿a qué lado? Yo es que ya sé cuál vas a elegir, pero te dejo que lo digas tú. Pues a ver, a mí un tema que me interesa mucho, que a veces no se suele tratar del todo, es el tema del patrimonio industrial. ¿Vale? Patrimonio que, hablando de patrimonio en peligro, es uno de los que más en peligro está precisamente porque se considera algo inútil o algo que ya no sirve porque ha tenido una función útil, ¿no? Y no pienso en ningún sitio en concreto, pero algo así como una fábrica que tenga que ver algo también con comestibles. Una fábrica museo del chocolate, una fábrica museo del jamón. Del vino. Si me preguntas ahora. Si te pregunto antes de la siguiente comida que nos toque, Ya cambiaría de opinión. La fábrica de harinas de Fuerte del Rey. a Juan hay que llevarlo a Rute. Estoy pensando, por ejemplo, en la Al fábrica de anís de chocolate que Rute. había en Linares, que está en un paraje precioso, donde hay un supuesto puente romano que no es un puente romano. Este paraje ahora no me... ¿El Piélago? El Piélago, gracias, Concha. Es un sitio que, aunque esté dentro de la provincia, se me salta un poco las reglas, pero sería muy interesante investigar ahí. Me parece apasionante porque es una empresa alemana que llega a montar una fábrica de chocolate en mitad de una Linares industrializada, en un paraje natural muy, muy curioso, y pues mira, y además tengo hambre. Yo pensando, Que ya. va a decir un yacimiento en Turquía o algo así. Eso también. Pero es cierto. Eso también. Es cierto, es cierto. Verdaderamente, cuando te pones a pensar qué proyectos se pueden hacer para sensibilizar a los grupos de edad tan pequeños como con los que vosotros trabajáis, hay tantísimos temas que te permiten aprender de una forma tan agradable como la que vosotros planteáis y tan concienzuda también al mismo tiempo, que se presta a todo. Porque el sitio que dice Juan Carlos, por ejemplo, de la zona del Piélago, es cierto que reúne también todos esos aspectos que yo relataba también de Otiñar, un paraje natural espectacular, una forma cómoda de llegar, un puente romano que no es romano, una calzada romana que no lo es, un edificio industrial abandonado. Se presta también a conocer muchas cosas. Y tomo nota. Es que de eso se trata Sí, también, ¿no? De ese intercambio. Quería Y está preguntar, en una ruta con lo ibero y con lo romano. O sea que Uy, estamos cerquita es que de- lo reúne también está todo. cerca de Cástulo, Está al lado de realmente. Cástulo. Ujú. Sí. Para ir terminando. Han pasado 10 años de hilo. ¿Dónde veis hilos dentro de 10 años? No vosotras, sino hilos. Y qué pena, complicado, parece Es que complicado, está más es complicada la complicado. cosa, ¿verdad? Sí. Sí, está difícil. No sé.
¿Te puedo decir dónde me gustaría verlo? ¿Dónde? Me gustaría verlo con docentes de nuevas generaciones, con esa idea de infancia que nosotras tenemos. Hombre, a lo mejor no tan, pero sí con esa idea de infancia, de entender que nosotras acompañamos, que los conocimientos que adquieren son importantes, pero que es mucho más esos valores, que es más importante que se desarrollen como personas, que desarrollen sus propias estrategias para acercarse al conocimiento, que desarrollen ese sentido crítico, ¿no? Entonces, me gustaría ver hilos con ese tipo de docentes, me da igual de la etapa que sea, y me gustaría verlo con familias, se me pone la piel de gallina, me gustaría verlo con familias que entiendan también un poco ese concepto de infancia, porque yo sé que a nivel conceptual seguro que sí lo tienen, ¿no? Pero no sé, que también se echen, no sé, para adelante en ese sentido. No sé, me gustaría verlo así. Pues yo lo veo perfecto, la verdad, es un buen sitio donde, Sí. donde permanecer. Lo que sí os puedo decir es que en estos 10 años la educación en la provincia de Jaén ha ido cambiando mucho y hacia adelante y para bien, y en parte es gracias al trabajo que habéis desarrollado vosotras. El otro día lo hablábamos, que diariamente hacemos un trabajo que a veces puede ser un poco ingrato, porque en el día a día tú no ves esos cambios, y menos en el museo, que tenemos grupos cada día diferentes. Pero cuando te vas encontrando con grupos que crecen y vuelven y se acuerdan, como habéis dicho antes, y se acuerdan de proyectos vuestros, pues dices, oye, mereció la pena ese esfuerzo, esos meses de trabajo, esa forma de trabajar que tienen, que luego han hecho que, como ha dicho Concha antes, esos niños y esas niñas que vinieron en infantil, y el otro día a Juan le sorprendía que habíamos visto a 3 chavales con el balón de fútbol y diciendo que no hemos pasado por el museo un rato porque haciendo hora para entrar a jugar al fútbol. Y estaban por la sala los 3 chavales de unos 14, 15 años, pues dándose una vueltecita. O sea, ese tipo de cosas que hace 10 años no nos podían entrar en la cabeza, ahora suceden. Y en parte, que lo sepáis, es gracias a vosotros. Así que nosotros nos despedimos del programa de hoy con un enorme agradecimiento a Hilos para Educar, a vuestra labor, a todos esos proyectos. Nos hemos dejado un montón de proyectos en el tintero, pero ya nos quedamos sin tiempo. Gracias, Carmen, Ana Belén. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por haber estado esta tarde, noche, mañana o madrugada en este podcast de libros, porque sabemos que también es verdad que como habéis dicho antes, ¿no? Sois maestras, pero también tenéis vuestra vida, vuestras cosas, y meter una cosa más pues es de agradecer que hayáis aceptado nuestra invitación. Gracias. Nosotras queremos también agradecer Eso. que siempre hemos tenido las puertas del museo Abierta. abiertas. Y que seguirán eso estando también siempre. es muy importante, porque si no los proyectos que nosotros hacemos no tendrían sentido. Claro. Porque han llegado a ver la cultura en donde tiene que estar, en el Sí. museo. Y eso gracias yo a vosotros. encantada de que sigáis contando con el museo. Para siempre. Pues lo dejamos aquí. Juan Carlos, muchas gracias también a ti, hijo mío, porque te hemos tenido media hora en silencio, pero es que se nos ha olvidado. Hoy ha sido tan bueno que se nos ha olvidado. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast de libros, que no sabemos, Concha, cómo va a ser el próximo. Esta ¿No? temporada está siendo un poco... Tendremos que estar dándole vueltas para ver lo que hacemos. Tú ya tienes idea, reconócelo. Ya lo veremos. Sí. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.